Pues muy buenos días a todos y todos. Qué alegría saludarlos en este día de buenas noticias para Colombia, gracias a la medalla de plata conseguida por el guajiro Anthony José Zambrano. Y también es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Territorios Posibles, Bioeconomía, un caso de éxito con Achiote Chocuana. Durante este espacio conoceremos un ejemplo real y práctico de cómo Fondo Acción, junto con las comunidades en el Pacífico y el sector cosmético colombiano, le hemos apostado a promover el desarrollo local y la conservación de la biodiversidad del Pacífico con el desarrollo de productos innovadores. También tenemos el lanzamiento del caso de estudio de esta experiencia. Queremos que ustedes de primera mano conozcan cuáles fueron los retos, las oportunidades y lecciones de vivir la bioeconomía desde las regiones. Un adelanto, y es que gracias a este proyecto y a la investigación y desarrollo que hubo, encontramos que no solo la semilla de achiote tiene un uso en la industria cosmética, sino también en la industria alimenticia, y que además la cápsula y las hojas se pueden aprovechar de diferentes formas que compartiremos durante este webinar. Yo soy María Margarita Fontecha, la coordinadora de Desarrollo e Incidencia en Política Pública del Fondo Acción, y los voy a acompañar durante todo este espacio. Quiero recordarles que la serie de webinars Territorios Posibles se ha convertido en una oportunidad de compartir las lecciones y aprendizajes del Fondo Acción en más de 20 años de trabajo. Antes de comenzar, nos gustaría darles algunas reglas de juego para que el desarrollo de este webinar se dé de la mejor manera. Lo primero es que, por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagados. Y si tienen alguna pregunta durante todo el espacio, por favor, déjenla en nuestro chat. Al finalizar la presentación de todos nuestros panelistas, responderemos sus preguntas. Segundo, recibirán una encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones sobre este webinar, la serie de territorios posibles, y por eso al finalizar les enviaremos unas breves preguntas sobre pues este espacio para conocer sus opiniones. Para comenzar y entrar en materia, ustedes saben que Colombia, al ser uno de los países más megadiversos del mundo, ha identificado el desarrollo de la bioeconomía como una estrategia para lograr transitar el camino hacia el crecimiento verde. La bioeconomía se considera como la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia y la tecnología, y por supuesto la innovación, relacionados para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos. ¿Y cuál es el propósito? Avanzar hacia una economía sostenible. Hoy queremos compartir las lecciones de la experiencia de vivir la bioeconomía desde el territorio. Y para esto quiero presentarles a nuestros 4 invitados. En este webinar nos acompañará Mabel Torres, fundadora de Selvacéutica y exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Marta Neira, socia fundadora, gerente y directora técnica de Laboratorios M&N. Jair Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario de Acaba en Medio Baudó, Chocó. Y Camila Zambrano, coordinadora de Desarrollo Rural Sostenible del Fondo Acción. Bienvenidos a mis 4 panelistas, los invito a que prendan sus cámaras para que compartamos este espacio juntos y recordarles de nuevo a todas las personas que se conectan al webinar que si tienen preguntas no las dejen en el chat. Quiero empezar con Mabel. Mabel, hola, bienvenida a este webinar de Territorios Posibles. Muy buenos días. Feliz hoy con esta medalla de Anthony Zambrano. Creo que es una medalla que nos colgamos todos y esperamos que esta medalla de la bioeconomía también se la pueda colgar Colombia en los próximos años. Así es. Mabel, cuéntanos desde tu experiencia y tus conocimientos, ¿qué es la bioeconomía y cuál es su propósito en nuestro país, en Colombia? Bueno, entonces yo creo que el término bioeconomía ha sido definido ampliamente, sin embargo, ustedes saben que hay un antecedente muy bonito y muy importante para Colombia, que es todo el trabajo que hizo la misión de Sabio, pero también este trabajo que está haciendo el ministerio para tener un proyecto por misiones, y ese proyecto es el de bioeconomía. Entonces, acotando, digamos, como desde la praxis, lo que es la bioeconomía, nosotros podíamos entender o definimos la bioeconomía como una economía que gestiona eficientemente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa.
¿Y cómo se gestiona eficientemente? Generando nuevos productos, nuevos procesos, mejorando nuevos procesos para generar valor agregado. Y esto justo está orientado desde el conocimiento y la innovación. Y aquí es importante decir que esto toma mucho valor cuando hablamos de conocimiento y no solamente de ciencia, porque hay muchas formas de generar conocimiento y uno de ellos, por ejemplo, es desde la praxis, lo que han hecho las comunidades tradicionalmente y ancestralmente. Entonces la bioeconomía busca eso, es un modelo de gestión eficiente de los recursos, que además también va orientado hacia la producción, utilización y conservación de los recursos biológicos, incluye los conocimientos, la ciencia, la tecnología, la innovación, y esto lo que permite justo es poder equilibrar dentro de las cadenas de valor el relacionamiento y el rol, el papel de cada uno de los actores del sistema. Entonces, la bioeconomía lo que busca inicialmente es justo eso, tener un modelo de economía sostenible que impacte desde lo social, que aporte a la innovación transformativa y que pueda elevar el estatus de todos, principalmente de las personas de la cadena base de valor. ¿Qué busca en Colombia? En Colombia la bioeconomía busca justo poder tener estos modelos de sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Un modelo de desarrollo económico que incluya los activos de la biodiversidad. Colombia ha estado de espalda a sus activos y por eso también vemos cómo esta relación de no darle toda la importancia que los activos tienen para Colombia con un patrimonio tan importante, siendo el segundo país más megadiverso del mundo, también ha generado un mal relacionamiento, ese relacionamiento que las comunidades ancestrales han tenido durante años. Si nosotros usamos de una manera eficiente los recursos, si conocemos lo que tenemos, vamos a valorarlo más y esto nos va a permitir la conservación. Entonces, eso busca la bioeconomía en Colombia. Primero, generar valor y agregar valor a los activos desde ese potencial que tenemos. Segundo, desarrollar modelos eficientes, modelos económicos que inserten a todos los actores de la cadena base de valor. Y creo que un tercer propósito de la bioeconomía es justo dar ese paso de ser un país que genera productos, que genera materias primas, a ser un país que genera productos, servicios y procesos con valor agregado. Mabel, como lo mencionas, sabemos que para potenciar el modelo de desarrollo económico sostenible del país se debe hacer desde y para las regiones. ¿Por qué el Chocó biogeográfico es tan importante para desarrollar proyectos de este tipo para el país? Bueno, primero creo que desarrollar proyectos de bioeconomía en el Chocó biográfico tiene varias connotaciones, pero también tiene un potencial muy grande. Primero, porque Colombia necesita cerrar brechas de inequidad. Y cuando nosotros vemos el mapa de inequidad, el Pacífico es una de las regiones que tiene muchísimo más brecha de inequidad, tiene muchas más necesidades por suplir, pero en contraposición a eso, el Chocó geográfico es una región, primero, rico en recursos naturales, agua y los recursos de la biodiversidad. Segundo, hay un conocimiento asociado a esta biodiversidad que de alguna manera ha permitido la permanencia de las comunidades, la resiliencia, la subsistencia, pero además de esto ha permitido la relación armónica con la naturaleza que conserva este patrimonio de todo el mundo y de todos los colombianos. Una tercera característica que tiene el Chocó geográfico es que nosotros tenemos recursos desconocidos. Ahí hay un potencial enorme. Muchos de los recursos de la biodiversidad no están en la agenda económica y en la agenda de prospectiva del país. Y esto es importante reconocerlo porque cuando nosotros tenemos recursos que podemos dimensionar y podemos potenciar, también tenemos que dimensionar el bienestar de las comunidades que viven en estas regiones. Entonces, el Chocó geográfico presenta un gran potencial y es poder salir de ese círculo en el que estamos y es, primero, atraer más conocimiento para generar más desarrollo, articular los conocimientos ancestrales con los conocimientos científicos y tercero, porque hay un gran potencial de generar economías sostenibles ambiental, social y económicamente para las regiones y para Colombia. Pero sobre todo creo que aquí hay un gran reto y un gran desafío en el Chocó geográfico. Son los temas
de inversión, y no solamente la inversión de recursos. Hay un gran potencial en estos recursos, pero tenemos que hacer inversión también en formación, en infraestructura, en esta capacitación. Tenemos que generar un entorno habilitante para que realmente pequeños emprendimientos y grandes empresas se puedan relacionar de manera equitativa. Esto es, digamos, con un concepto de justicia social que nos permite que las regiones puedan crecer a través de la transferencia, la generación de conocimiento, la aplicación de tecnologías, porque finalmente la innovación es lo que nos permite generar valor agregado. Entonces, el Chocó Biográfico tiene este gran potencial y es un lugar maravilloso en donde podemos establecer empresas de base tecnológica con este gran componente de economía circular, porque ese es el gran potencial. Si nosotros recirculamos todos los coproductos y todos los subproductos de los recursos naturales, pues vamos a generar más valor, vamos a agregar mayor rentabilidad y vamos a aportar la reconstrucción de un tejido social, porque esto interfiere básicamente con las dinámicas de las regiones. Muy clave esto que dices, Mabel, toda la riqueza que existe y la que está por descubrir. Precisamente es en esta zona, en el Chocó biogeográfico, donde Fondo Acción de la mano de Impulsa, la Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia, el Fondo Colombia Sostenible y los consejos comunitarios de Río, Pepe y Acaba, en el sur del Chocó, se unieron para hacer real el proyecto de fortalecimiento de la cadena de valor del achiote. Un proyecto que busca fortalecer las capacidades de los productores de achiote, como tú lo mencionabas, es fundamental, y al final lograr que se pueda desarrollar un producto que se pueda vender transformado a diferentes industrias, como la cosmética. Un proyecto que hoy hace parte de la bioeconomía colombiana. Para ampliar un poco más el panorama de qué se trató el proyecto y cómo fue la historia, invito a Camila Zambrano a que nos cuentes un poco más de cómo fue la historia del proyecto. Camila, hola. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Espérenme un segundo que no he podido activar la cámara. Listo, muchas gracias. Pues sí, efectivamente quisiera dar un contexto del achote y obviamente Margarita los mencionaba en su introducción, el achote tiene muchas opciones de uso y como bien decía, desde la cápsula hasta las hojas, pues todo se puede usar. Y obviamente más adelante nos van a dar los expertos este tipo de usos, pero solo para darle un barrido a nuestra audiencia, el achiote es un colorante natural, es antioxidante, repara y tonifica la piel, contiene provitamina A y pues eso también tiene varias propiedades, no solo en la industria cosmética, sino en otras industrias y también tiene el tema de rayos UV que Marta Neira, nuestra experta, también nos acompañará en este proceso. Solo para darles un contexto de cómo trabajamos desde Fondo Acción y la visión, digamos que del área de desarrollo rural, lo que queremos es comunidades y aliados conectados con la naturaleza, emprendiendo caminos hacia la sostenibilidad y la economía verde. Y en términos de economía verde, pues entra todo este tema de bioeconomía o economía circular y es el aprovechamiento real de los recursos. Como bien Mabel lo decía, la biodiversidad en el Chocó tiene un potencial y es inmensa y hasta ahora sabemos una mínima cantidad y necesitamos seguir emprendiendo ese camino de investigación para llegar más allá de lo que vemos, ¿no? Esta visión de desarrollo rural tiene un marco estratégico en diferentes iniciativas que de alguna manera nos dan el camino de estos proyectos. Entonces, uno es evolucionar las cadenas productivas, que es precisamente las que las comunidades han visto como tradición y como desarrollo o como prioridad, digamos que para sus dinámicas económicas. El tema de impulsar la autonomía agroalimentaria, que es, pues es un factor determinante para tener una dinámica social y un tejido social de alguna manera nutrido en todo sentido. Promover productos no maderables del bosque, que aquí entra en particular toda esa biodiversidad que nos falta aprender e investigar. Y obviamente hay dos factores importantes, que es las alianzas estratégicas, que en este caso tenemos al sector privado muy empoderado en este proyecto y que nos gusta obviamente trabajar de la mano de ellos.
y el camino hacia la autosostenibilidad. Y esto, digamos que con Jair, nuestro representante legal de acá, vamos a hablar de este tema en particular porque es clave que dentro de la intervención que hacemos con este fortalecimiento de capacidades y con estas metodologías que apliquemos, logramos esa autosostenibilidad desde las regiones. Esto está enmarcado obviamente con unas actividades de soporte y es tener la información y la data a tiempo, ¿no? Tener la forma de reaccionar y de tener el seguimiento de los proyectos muy de la mano de la comunidad y en territorio. ¿Qué buscamos como área de desarrollo rural? Entonces ahí es donde se une a la visión o objetivo general de este proyecto. Buscamos obviamente cadenas biodiversas con potencial de desarrollo, buscamos mercados diferenciados, que esto es clave para efectos del desarrollo de un proyecto, digamos que satisfactorio y exitoso. Buscamos condiciones de conservación en los territorios, nos gusta tener siempre el complemento de conservación dentro de sus parcelas o dentro del territorio para efectos de tener ecosistemas sanos. Un enfoque agroecológico y clínica de suelos, porque cada vez nos damos cuenta que el territorio colombiano y si uno diría el Chocó, pues finalmente no ha tenido tanta intervención, pero de todas maneras hay que hacer y restaurar los suelos y debemos partir desde ahí para nutrir bien nuestros cultivos o nuestro bosque. El enfoque de cadena de valor, como bien lo decía Mabel, pues tenemos que empezar a fortalecer cada eslabón dentro de la cadena y el eslabón primario obviamente son las comunidades y los cultivos. Y una dinámica económica local. Esto es indispensable no solo por ese tejido que se debe construir y esa red a nivel local, sino que también ellos han sido consumidores de sus productos y tienen que valorar el producto desde el consumo mismo que generan internamente. Entonces, el achote, como bien ha sido tradicional en el Chocó para la cocina, pues es indispensable que ellos no pierdan esa visión de su producto en las comunidades. Entonces, partiendo, digamos que del achote y donde está ubicado este proyecto es en el medio y alto Audó, en Chocó, y empezamos este proyecto en el 2019 con el apoyo de Colombia Más Competitiva, Swiss Contact y la Embajada Suiza en el sector, en la Oficina de Desarrollo Económico. Vamos a mostrar algunos de los resultados que son significativos para este proyecto y que son significativos como ejemplo para otros proyectos en las comunidades. Entonces hay un tema de ingresos mejorados para la comunidad y ahí lo dividimos en dos contextos. Uno como ingreso directo del producto como tal, que en este caso es el achote y tuvimos un 28% de aumento, y otro es el ingreso promedio de la familia o del beneficiario en su economía. Y aquí logramos un 18%. Esto, digamos que nos demuestra obviamente que en la medida en que nosotros generemos esas dinámicas económicas en las regiones, sí se puede generar cambios en la calidad de vida. El siguiente, digamos que nos muestra la amplitud y la versatilidad que tiene el achote en los diferentes sectores, alimentos, cosmética y otros, donde otros está textiles o nutracéuticos, entre otros que pues hemos podido llegar a indagar. A nivel de ventas del achote, este proyecto en particular está enfocado en el sector cosmética y por eso más del 80% pues fue vendido a ese sector. Sin embargo, a nivel de alimentos, pues tuvimos más de 38 muestras enviadas a clientes potenciales en el sector de alimentos. Este tema del cumplimiento de la normatividad a nivel nacional es algo que normalmente lo vemos como una barrera y es un tema que pues lo traigo a la mesa para demostrar que sí se puede nuevamente. Con el acompañamiento técnico y con el proceso de los 2 años que tuvimos de proyecto, logramos un cumplimiento de buenas prácticas agrícolas del 62%. Esto quiere decir que los beneficiarios logran
o pueden con un poco más de acompañamiento lograrían el 100% de unas buenas prácticas agrícolas que nos darían de alguna manera un camino por delante para estar certificado o para estar dentro de los parámetros del ICA y de diferentes actores en Colombia y para vender nuestro producto. La trazabilidad de estos ejercicios es clave para los clientes, por eso también es válido tenerlo en cuenta y mencionarlo. En términos de buenas prácticas de manufactura logramos el 80% del cumplimiento y en esto tenemos que pensar que inicialmente no había infraestructura, ¿no? Entonces se generó la infraestructura con las debilidades, digamos que de la zona, pero cumpliendo y teniendo en cuenta los parámetros de buenas prácticas. Y en este sentido, pues se logró avanzar bastante. Obviamente siempre habrán cosas por mejorar, pero sí se puede generar una infraestructura básica para un procesamiento también, digamos que del primer eslabón de la cadena, ¿no? Una post cosecha en donde no vendamos materia prima, como mencionaba Mabel, sino vendamos productos. Y el tema de la norma orgánica, que esto era un factor, digamos que de análisis durante el proyecto, porque la industria cosmética y la industria de alimentos cada día tiende más por este tipo de estrategias, ¿no? Estrategias de diferenciación, sea por la forma en que producimos, sea por el valor que damos a la comunidad a nivel social, o sea, digamos que por un tema de comercio justo. Entonces, en este sentido, el avance que tuvo el proyecto es significativo, es posible con un acompañamiento y con una voluntad de las comunidades que ya más adelante vamos a hablar. Con ese acompañamiento técnico hay dos factores importantes que normalmente siempre se piensan y hay varias personas durante el proceso que decían, no, en Chocó que se va a poder secar un producto, ¿no? Cuando vemos que la humedad relativa es tan alta. Pero en este sentido y gracias al proceso también que tuvimos con Selvacéutica en la investigación, logramos un tema de marquesinas especiales que de hecho fue un tema de ensayo y de error, o sea, no en la primera marquesina logramos este resultado, pero sí con la asesoría técnica, no solo de Selvacéutica, sino incluso tuvimos profesores de la Universidad de la UTC para acompañarnos en este proceso y ver cuáles eran los puntos críticos de esa infraestructura y de esa marquesina para lograr la humedad que se necesitaba. Y en este sentido, la humedad también es un factor determinante para la contaminación de las cápsulas. Y durante, digamos que los primeros ejercicios tuvimos bastante incidencia en hongos, pero a los 6 meses ya podíamos controlar de alguna manera, no solo por la recepción de la cápsula, sino por el proceso en sí, estos hongos, o sea, logramos bajar la incidencia de hongos al 0%. Y esto nos llevó a tener que el producto y el achote procesado, la semilla seca, logramos el 99% cumplir con el criterio de ingrediente natural. Esto creo que pues hay que aplaudir obviamente todo el ejercicio en el territorio porque con todo y estas condiciones climáticas y ambientales, pues se logró y gracias a la investigación y al desarrollo de diferentes métodos pudimos lograr este resultado. Esto es para darles a conocer a ustedes, digamos que los rendimientos y los pasos que uno debe tener en cuenta en el proceso del achote y fue de alguna manera nuestra ruta para ver qué tan lejos estamos de cumplir ciertos parámetros en la producción del achote. Y aquí digamos que hay mucho por recorrer todavía, sobre todo en la producción de cápsula por árbol, que como les decía, pues viene desde el suelo mismo, desde la nutrición del suelo, ¿no? Y en ese sentido es pues un punto, digamos que a mejorar en el territorio como tal. Pero a nivel, digamos que de rendimiento de trillado y del proceso de cápsula fresca a seca y del rendimiento ya final, digamos que del rendimiento de cápsula a semilla como tal, pues se mejoró y se llegó, digamos que a parámetros
relativamente en el rango de operación, teniendo en cuenta que además tuvimos el ensayo y error de 3 o 4 cosechas nada más. Entonces, en la medida en que uno haga este proceso reiterativamente, pues logra una mejora continua para llegar a cumplir estos rendimientos teóricos. Cuando hablamos de rendimientos teóricos, nos estamos basando en documentos de Centroamérica. Entonces aquí también viene un tema en particular que hablábamos con Mabel, y es la investigación en los territorios. Mabel, de hecho, lideró algunos de la investigación y de cartillas, digamos que del achote chucuano, que esperamos que se sigan desarrollando este tipo de investigaciones para tener los datos reales de los territorios en Colombia. El potencial de mercado, como les mencionaba, pues es amplio y versátil en la medida en que uno, digamos, que pueda definir el producto a desarrollar. Pueden existir diferentes sectores como potencial mercado. Aquí vale la pena mencionar que pues alimentos puede mover mayor volumen que cosmética, pero cosmética es muy interesante por el ingrediente activo y por las propiedades tanto de colorante como el tema de protección UV y provitamina A. A nivel de nutracéutica, vimos con el mercado internacional, especialmente en Francia, cápsulas que pueden ser para nutracéutica, al igual que el azaí o el naití. Y a nivel textil, pues es netamente un tema de colorante. Todo este potencial de mercado, actualmente recibimos o importamos en Colombia 1.400 toneladas al año. Esto quiere decir que ese puede llegar a ser el potencial de venta de achote, digamos que interno en el caso de reemplazar esas importaciones, y pues eso es lo que deberíamos buscar. A nivel del desarrollo de productos que logramos durante el proyecto, pues con nuestro aliado Neighbor y su hermano MIN Laboratorios, que Marta nos hablará ahora más adelante de esto, pues tuvimos 2 productos, uno de un protector solar y un tratamiento y protector capilar. Y tuvimos con Selvacéutica 2 productos adicionales, que es un gel antibacterial y un champú también de achote y granada. Y adicional, digamos que a este sector de cosmética nos acompañó Shanti Zamora de Saba Gourmet, quien también está en nuestro equipo panel y nos hablará ahora más adelante del curry chocuano. Este ejercicio sale también de la necesidad de ver el uso de la pasta de achote. Tradicionalmente en estas comunidades se usaba más la pasta de achote que incluso la semilla seca. Y la pasta de achote es una preparación tradicional de las comunidades, que es la que precisamente hace característico la culinaria en esta zona del país. Entonces aprovechamos este ejercicio con ella y se desarrolló este curry chocuano. Entonces, pues solo agradecer que este proyecto fue posible gracias al compromiso de todos, y aquí vuelvo y reitero que el sector privado, el sector de investigación que de alguna manera nos apoyó Selvacéutica y Neighbor, y las comunidades, fue un trabajo en equipo que permitió el éxito y los resultados que mostramos. Muchas gracias, Camila, por este recuento de lo que significó el proyecto, desde empezar en temas de fortalecimiento, asociatividad, hasta llegar al desarrollo de productos, en donde el achote pues fue el protagonista de todo esto junto a las comunidades en el medio Baudó. Y quiero invitar a Yair a que nos cuente desde la experiencia de las comunidades en el Pacífico, cómo fue esta experiencia y qué aprendizajes obtuvieron durante todo este recorrido de la bioeconomía y el achote. Hola Yair, ¿cómo estás? Sí, muy buenas. Mi saludo para todos los presentes. Soy Jair Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario ACABA. Para nosotros es muy bueno cuando al final de toda una experiencia como esta, sentimos que no hay en las comunidades tantas requerencias, sino que más vale hay satisfacción. Y esa satisfacción es lo que nosotros pues
asimilamos al grado de éxito de una experiencia como esta. Hay que decir que ha sido un proceso no copiado de otro lado para pegarlo en el Chocó, sino que ha sido un proceso en el cual en el Chocó hemos hecho todo el proceso con el acompañamiento de todas las instituciones aliadas. Hay que decir también que es en el marco de la estrategia del proyecto RE, en donde se toma la decisión en el Consejo Comunitario, como comunidad organizada en el Pacífico colombiano, de trabajarle o apostarle a una iniciativa que han traído tradicionalmente las mujeres de nuestra tierra, porque las mujeres de nuestra tierra han sido las que han cultivado achiote detrás de sus casas, han elaborado la pasta todos los años para tenerla al servicio de la cocina nuestra y también para ofrecerla al mercado local. Entonces, dentro de las iniciativas que teníamos para tomar, decidimos que fuera el achiote y arrancar con un pilotaje de siembra. Un primer encuentro que logramos tener es que muchas veces en el Pacífico le damos menos valor a lo que tenemos. Y cuando arrancamos con lo del establecimiento de cultivos de achiote, lo primero que hicimos fue traer unas semillas importadas, la semilla peruana. Pero durante todo este ejercicio que hemos hecho, nos hemos dado de cuenta que la semilla que más nos brinda rendimiento, de acuerdo a lo que hemos hecho, lo que se ha investigado, ha sido la semilla chocuana. Es decir, que el pilotaje también nos enseñó que la semilla chocuana es mucho mejor que la que traímos y que en algún momento implementamos en la región. Mejor porque da más rendimiento y mejor porque está adaptada a la zona y compite con las plagas y las enfermedades. También hay que decir que qué bueno que pudimos pasar de ser simplemente productores y vendedores de semillas a ser productores y transformadores gracias al proceso de investigación y desarrollo que se llevó a cabo. Contamos con una planta de procesamiento en la cual tiene buena capacidad para transformar lo que estamos produciendo ahora y lo que pensamos implementar a nivel de cultivos. Entonces, eso significa que vamos a tener esa capacidad para sostener la experiencia o el negocio ya, mejor dicho, por muchos tiempos. Es muy bueno también, como decía al inicio, encontrar la satisfacción de los productores, porque logramos que a través de la capacitación y la asistencia técnica mejoraran la calidad de sus cultivos y que ellos mismos aprendan a realizar algunas técnicas específicas que mejoran el rendimiento de sus cultivos y a manejar también las cosechas y las travesías que llamamos mucho acá en el Pacífico colombiano. Fue muy bueno lo que se pudo hacer a nivel de marquesinas. Generalmente en el Pacífico hemos traído una cultura que llamamos carros, que son carros secadores, y hacer esa transición para que el productor avance en su experiencia de carros secadores, que es un sistema bastante rudimentario, hasta llegar a una marquesina con las calidades que se necesita para la región, de ese mito de ese grado de humedad que tenemos en el Pacífico, lograr superarlo y la cantidad de hongo que nos aparece en el Pacífico en los productos húmedos, también lograr superarlo con todo el proceso de investigación y desarrollo es súper importante para nosotros. Es decir, que no solo es la capacidad instalada física, sino también esta investigación y desarrollo que nos deja casi que una marca registrada. Cuando hablamos con las personas que nos suministraron las máquinas, también encontramos que en ellos hubo mucho desarrollo, en el sentido de que casi que ellos se arriesgaron a construir una máquina específica para este proyecto. Y en el camino también les hicieron las mejoras para hacer una máquina más eficiente, una máquina que nos permitiera que esas mujeres nuestras pasaran de largas horas de estar desmotando a mano, simplemente meterla en un proceso de la máquina que en cuestión de segundos transforma cantidades de kilos. Eso es súper importante para nosotros.
Y Claro. que hoy Perdóname, que un Jaime. reconocimiento, sí, que hoy quedamos con todo un reconocimiento como achiote chocuano en la subregión del Baudó, y también quedamos con un producto terminado, y además que cuando vamos al mercado encontramos los productos que se derivan desde nosotros, como los que presentó Camila. Así es, y como tú lo decías, lograr esa transformación del achiote en semilla a que sea un producto para la industria cosmética y alimenticia, pues va de la mano de tener socios en el sector privado. De la mano de Neighbor Laboratorios y Neighbor y Laboratorios MIN, se han producido varios productos, como nos señalaba Camila, nos ha contado Mabel y Jair durante todo este panel. Marta, bienvenida a nuestro webinar. ¿Y cómo se unen ustedes desde la empresa privada al proyecto y cómo fue el proceso de desarrollo de los productos a base de achiote? Muy buenos días, ya estoy aquí también con mi cámara. Ya te vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy feliz por la medalla hoy conquistada por nuestro deportista Zambrano, tengo que decirlo, me siento muy feliz y además esa medalla significa que a pesar de las vicisitudes sí se puede. Bueno, entonces contestando la pregunta, realmente nosotros, y digo, Laboratorios MIN es una empresa que lleva 32 años en el sector cosmético desarrollando, fabricando y comercializando producto cosmético. Pero mi socio es Neighbor SAS, una compañía que lleva más de 20 años en la investigación de extractos naturales y últimamente unos 10 años llevamos en un foco de nuestra biodiversidad. Así es que antes teníamos ya un trabajo hecho con achiote, patrocinado por ONUDI, en el cual habíamos obtenido el extracto oleoso de la semilla y con estudios de eficacia y seguridad que se mandaron al exterior para darle toda la responsabilidad y poder llevar estos extractos pues a una feria internacional y a nivel global. Eso es lo que se pretende realmente, que sean para que haya sostenibilidad. Entonces, si queremos sostenibilidad, hay que hacer las cosas muy bien desde el principio y tenemos que completar todo una normativa REACH que se denomina, en la cual hay más de 16 puntos de eficacia, de seguridad, no solamente para la piel humana, sino para los ríos, los animales, investigar los componentes del extracto que se tiene en mayor o menor cantidad, etc. Es así que Fondo Acción contacta a Neighbor. Neighbor dice, bueno, entonces vamos a trabajar comparativamente. O sea, ¿qué vamos a encontrar con las semillas de achiote chocuano? Y para tal, pues queríamos hacer más productos diferentes a los que ya habíamos elaborado, que eran realmente maquillajes. Fue una oportunidad maravillosa y yo siempre digo que la sensibilidad que se tiene que tener con las comunidades es muy importante para determinar cómo estaban, cómo se estaba avanzando en el proyecto, integrarnos a la cadena, porque no es solo que haya los investigadores y por otro lado, entonces cómo está las buenas prácticas agrícolas, importantísimo, cómo es la economía circular, cómo los podemos ayudar, cómo podemos estar nosotros ahí. Entonces estuvimos en el Chocó y vimos a las comunidades, hablamos con ellas, vimos los avances, las terrazas, porque empezamos a tomar muestras y efectivamente eran muy húmedas, entonces cómo se mejoraban desde allá para que no fuera tan costoso llegar a nuestros laboratorios. Y así fue que también simulamos el extracto oleoso que ya habíamos trabajado con semillas de origen chocuano y realmente pues maravilloso el rendimiento, ¿sí? Como lo han denominado, ya con las trillas y demás el rendimiento fue mucho mejor, pero en la investigación que seguimos haciendo pues logramos ver que la doctora Bravo de la Universidad de Antioquia ya había iniciado un estudio con las hojas de achiote como un booster, o sea, el que mejora los factores de protección solar para los fotoprotectores o protectores solares y
Entonces nos dimos a la tarea de, con Neighbor, de lograr el extracto en vehículos naturales, porque una cosa es la investigación pequeña, que hay trazas y demás con otros vehículos, logramos el extracto y empezamos a la elaboración de el desarrollo de los dos productos. ¿Qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió primero un tratamiento capilar, ¿sí? Este tratamiento capilar, ¿por qué? Porque como el achote tiene, en las investigaciones que hemos tenido, es antioxidante, es provitamina A, perdón, es renovador celular, entonces dijimos que mejor que podamos tener también un producto para el cabello y bueno, empezamos a desarrollarlo, pero teníamos que hacerlo con la rigurosidad que exige hoy la norma, la 833 anti-INVIMA, que es una decisión que empezó a regir a partir de marzo de este año y logramos hacer una prueba de eficacia especialmente sobre brillo del cabello y se logró un 15% por encima del normal frente a unos estándares que tienen pues estos laboratorios en donde nos hicieron el estudio al lugar. También con pruebas de seguridad. Pero lo más importante realmente llegamos a hacer un protector solar. Entonces, ese protector solar no es que solamente sea con el extracto pues de semillas, porque también lo logramos hacer que es neutro, que de color A, de color B, de color étnico, que eso nos lo aporta pues la semilla, sino con el extracto de las hojas, como ya venía comentando, y ese extracto de hojas, supuestamente en nuestros simuladores nos tenía que dar un factor de protección de 50 y logramos un factor de protección de 65. Entonces, indirectamente estábamos evidenciando que sí el extracto es un booster en este sentido. También le hicimos, todas estas pruebas se hicieron en Brasil, inclusive en uno de los centros tecnológicos más afamados del mundo, con la prueba de FPS, pruebas de seguridad y lograr los registros sanitarios, ¿sí? Los registros o notificaciones sanitarias cosméticas que hoy se denominan, y tener estos dos productos ya disponibles para la venta. Inclusive llegamos a realizar un estudio de mercado con una experta muy reconocida en los cuales nos indicó en qué sectores, cómo lograr, por qué el concepto. O sea, ella trabajó sobre el concepto y nos dijo el concepto del achote es un concepto vendedor, es un concepto, pero que se tiene que asociar siempre a la comunidad. En eso estamos muy de acuerdo porque esto es la cadena, es lo que tenemos que unirnos para lograr el éxito ya con un producto pues que es una realidad. Así fue la historia. Pues muchísimas gracias, Marta. Creo que en ese proceso hubo muchísima investigación y es muy positivo ver cómo las diferentes partes de la cadena se van uniendo para generar productos que tengan valor agregado para el mercado y para la industria. Antes de seguir con nuestro panel, hay mucha actividad en nuestro chat. Recuerden que si tienen preguntas para alguno de nuestros panelistas en específico, por favor nos dejen sus comentarios a quien quieren dirigirle la pregunta. Y estamos compartiendo, por un lado, el caso de estudio de Achote, donde conocerán todos los detalles de este proyecto, y algunos mensajes de WhatsApp, teléfonos, por si quieren adquirir alguno de los productos que hemos venido contándoles durante nuestro webinar para que se puedan comunicar. Marta, continuando con todo este desarrollo, cuéntanos por favor qué propiedades específicamente o características tiene el achote chocuano para usarlo en la industria cosmética. De forma muy resumida, sé que ya nos has dicho algunas características, pero tenerlas como específicamente para toda la audiencia. Bueno, el achote en general y específicamente el chocuano con el cual hicimos las investigaciones tiene propiedades antioxidantes muy reconocidas. Tener una propiedad antioxidante es una propiedad antienvejecimiento, ya sea para cabello, para piel, para rostro, cuerpo. Entonces es muy, muy importante porque con concentraciones muy pequeñas realmente se tiene un efecto antioxidante muy importante. Al igual tiene un efecto de renovación celular. ¿Eso qué significa? Con la edad, como todo se va cansando y hay que estimularlo.
¿Por qué? Porque pues, el contenido de provitamina A es importante, entonces eso es lo que el achiote ha demostrado, y estoy hablando en este caso de las semillas. Y esa renovación celular, pues haz de cuenta, o sea, uno de los principales ingredientes en la cosmética antienvejecimiento es la vitamina A, y si nosotros la suplimos con estos extractos, en lugar de utilizar la biosintética y demás, pues esto, entonces lo tenemos con estas propiedades y también en concentraciones muy pequeñas. Pues de las hojas, nosotros tomamos las hojas o nos mandaron ya después las hojas, de hecho, pues ya no podíamos, estábamos en pandemia y estábamos trabajando así, ¿sí? Entonces, con las hojas, pues se dio el efecto del bóster. Inclusive, hoy en día tenemos otra una noticia muy importante, que ONUDIS, pues al ver todo este trabajo que hemos seguido y seguido con el chote, dijo, vamos a continuar y hacer más experimentación acerca de este extracto de hojas, porque igual yo quiero seguir haciendo investigación con la raíz, que he encontrado muchos informes acerca de sus beneficios, y del tallo del arbusto. O sea, esto es un árbol bendito. Sí, de verdad, es un árbol bendito en el cual tenemos que agradecer a la naturaleza y de toda esa riqueza chocuana que lo tienen ahí, cómo crece de lindo, cómo lo han manejado, cómo la comunidad lo ama, cómo se utiliza a nivel de sus alimentos para continuar con todos estos estudios. Además que Muchísimas gracias. tenemos dentro del laboratorio aquí que tenemos tantos clientes, la presentación del ingrediente ha hecho que varios de ellos, ya llevamos más de 6 que han aprobado el ingrediente, o sea que vamos a utilizarlo mucho más. Pues qué bueno saber que se vienen nuevas investigaciones Sí. para conocer más de esta planta bendita, como la has llamado. Y mencionabas también que uno de los retos de este proyecto fue la pandemia. Se realizó en medio de la pandemia y fue todo un tema Así de fue. coordinación y articulación de la comunidad, de ustedes como laboratorios y de diferentes personas tratando de inventarse formas alternativas de cómo colaborar. Mil gracias, Marta. Así fue. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Es admirable. Nosotros necesitábamos más recolección de A o B y no sé, la comunidad, todos en pro de que saliera adelante, aquí nos llegaban las muestras. Entonces, pues si no fuera así, no se hubiese logrado. Así es. Y conectando de nuevo con la comunidad, Jair, quisiéramos preguntarte cómo entonces se ha convertido el achiote en una oportunidad para el desarrollo de las comunidades, específicamente en Acaba, Piedepepé y el Medio Baudó en el Chocó. Jair, ¿me escuchas? Sí. La estrategia que como comunidad organizada en Consejo Comunitario del Pacífico Colombiano hemos implementado al interior del Consejo es más que un proceso organizativo, un proceso que genera incidencia política y que las instituciones lleguen al territorio y promuevan desarrollo, y a la misma vez un proceso que a partir de todo el potencial que tiene genere también desarrollo económico. Esa es la gran apuesta que hemos hecho en ese cambio, transformación en el proceso de Acaba. Y nosotros en la dinámica de proyectos lo que hemos tratado es que la gente deje de ser pasivo con el medio ambiente, deje de ser excesivo en la tala de árboles, pero brindándole una alternativa productiva. Y esa alternativa principal ha sido la del achiote. Por eso también se dispuso de toda la asistencia técnica necesaria y permanente para que sus cultivos mejoraran la calidad, mejoraran la producción y generaran más ingresos a nuestra población. Por ello, la cadena productiva del achiote se Jair, creo que estás en mute, no te escuchamos. Te veo, pero no te escucho. Creo que el micrófono lo tienes apagado. Sí, fue que la señal
la señal se me fue un poquito. No te Pero preocupes. sí, retomando lo que expreso es que gracias a ello, con todo el apoyo de la asistencia técnica, todo el apoyo del proceso del proyecto, se logra que los productores mejoren su rendimiento y mejoren también sus ingresos a partir de una actividad tradicional que hoy se transforma y se incrementa a partir de todo ese desarrollo e investigación que se hace con este proyecto. Claro que sí, lo que nos dices es fundamental. Y vuelvo con Mabel para que nos cuente un poquito más de por qué este producto, el achiote, puede impulsar la bioeconomía en el Chocó biogeográfico. Bueno, muchas gracias. Aquí sí me voy a apoyar con una presentación porque quiero poner, digamos, compartir con ustedes parte de los antecedentes y el conocimiento que se ha generado alrededor del achiote desde el principio básico, que el achiote ha sido un producto que ha generado muchas esperanzas y desesperanzas, porque hace aproximadamente unos 20 años hubo un flujo de achiote, de una moda de achiote, podríamos decir, que motivó a las comunidades a sembrar achiote y finalmente pues los proyectos no llegaron como a su punto final y esto generó mucha desesperanza, pero eso también fue un punto de partida para empezar un trabajo que se empezó ya hace 12 años con el conocimiento profundo del achiote y me quiero tomar 30 segundos para agradecer a todas las instituciones que desde hace 12 años de manera constante han estado trabajando en esto, el Ministerio de Agricultura, CENIRRED, a través de CENIRRED, ahora el Fondo Acción, CODECHOCO, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Bioinnova UTC, que creo que fue una de las banderas justo de Bioinnova cuando estaba ahí, el achiote, por el cual entonces el achiote desde ese momento, hace 10 años, se constituyó como un modelo de bioeconomía para el Chocó, pero también como un ejemplo para el Pacífico. Y pues agradezco que esta semillita de lo que se ha estado haciendo haya generado este eco. Y entonces por eso les voy a contar por qué realmente el achiote se puede convertir en un impulsor de la bioeconomía en el departamento del Chocó. La siguiente. El achiote tiene todas las características, absolutamente todas las características para construir un modelo de valoración ambiental, social y económica. Eso es un poco parte de los resultados de investigación que ahorita se llevan también y se concluyen con este proyecto de la Alianza de Fondo Acción, el BID Impulsa en el tema económico, que justo este era el horizonte que se presentaba. ¿Y por qué se puede convertir en un modelo de valoración ambiental, social y económica? Primero, porque hay una Jair lo decías, eso fue una de las primeras semillas que se sembraron en el Chocó, y es que en el Chocó se traía semilla de Perú porque se creía que era mejor semilla de la que nosotros teníamos y los productores empezaron a sembrar mucha semilla del Perú, que en el proceso de investigación nos dimos cuenta que la semilla era más fácil de contaminarse y que además nos traía otras plagas para otros cultivos. Entonces, frente a lo ambiental, estábamos generando e introduciendo una problemática grandísima en los cultivos de achiote, no solamente para el cultivo de achiote, sino para otros cultivos. Y ustedes ven en la diapositiva de al lado, en donde hicimos la caracterización de las plagas y también no solamente de plagas, sino de benefactores del cultivo de achiote, y encontramos que en las 21 variedades de achiotes que se encontraron para el Chocó, las más resistentes y las que tenían más benefactores y que podían incrementar inclusive la producción del mismo achiote, porque se tienen que hacer prácticas sostenibles, que ese fue también un modelo que se estableció en esas parcelas hace ya 7, 6 años. Estos insectos, hongos, inclusive y otros organismos, pues pueden ser también ayudadores de la polinización, pero también del mejoramiento del cultivo. Los productores no sabían eso, entonces muchas plagas las matan cuando son ayudadoras. Entonces fue todo un proceso pedagógico en el que reconocer ese activo ambiental que tenemos ahí y biológico era importante. Se puede convertir en un modelo de valoración ambiental porque es también las buenas prácticas de producción para mejorar también el ambiente. Y en este componente ambiental hay un ejercicio muy bonito y muy importante, un resultado de investigación muy importante que de hecho estamos con ganas de publicar un libro, ya se publicó un primer libro, en donde
se encontraron 21 especies, variedades de achiote, el mayor número de variedades de achiote para el mundo. Reportamos 11 nuevas variedades que no existían. Además encontramos la 13, que está en la primera columna en la parte de abajo, como una variedad de achiote que solamente tiene 5 semillas. Hasta ahora se creía que el achiote tenía su centro de origen en el Perú. Pero lo que nosotros podemos un poco presuponer con esto, hay que hacer un estudio de biogeografía y de filogeografía, es que realmente el centro de origen del achiote es Colombia, porque es una semilla muy ancestral, muy básica, una variedad muy básica, y por lo tanto un estudio de biología molecular pues tiene una competencia importante para hacer esa valoración. Pero también es importante eso en el modelo de evaluación ambiental, es como el trabajo con las comunidades fue quien permitió identificar esta riqueza. Y esto les permitía a las comunidades también identificar cuáles semillas tenían más o mejor producción. Y con eso iban un poco equilibrando y balanceando sus cultivos. Se puede convertir en un modelo de valoración social o ya se está convirtiendo en un modelo de valoración social porque definitivamente si las comunidades no se puede hacer el reconocimiento con las prácticas de producción que se mejoran inclusive con el conocimiento científico, pero esto también permite la reconstrucción del tejido social. Es un trabajo en donde participan muchísimos integrantes de una familia y que además ha sido tradicional porque el achiote pues se utiliza tradicionalmente la pasta como se produce utilizando candela durante 3 días. Como se producía tradicionalmente, pues está también introduciendo ahí un componente de valoración ambiental importante. Por eso, cuando conocemos más los métodos y procesos de mejoramiento de la extracción, podemos también tener un modelo de valoración ambiental que se complementa con este modelo de valoración social, porque esa era la manera como las personas de los territorios hacían su extracción. Pero se puede mejorar entonces la posibilidad de hacer un mayor balance y una mejor extracción. Y esto nos lleva inmediatamente a un mejoramiento de la rentabilidad económica porque se conocen mejores los procesos, se hacen prácticas más sostenibles y se mejoran también las rentabilidades. Entonces, este fue un modelo de parcela que se implementó en donde esto se los puedo contar después porque en donde lo que les quiero decir como conclusión es que en un modelo de achiote que tiene oleadas y que muchas veces solamente permite 2 colectas al año, se queda parado el cultivo todo el año. Pero cuando esto es combinado con otras plantas, con un modelo de diversificación, pues puede mejorar también inclusive la productividad del achiote. Camila mencionaba algo y que les quiero mencionar. Nosotros logramos mejorar la producción del achiote aplicando un producto que es el bokashi, en donde el reporte que nos dio es que normalmente el achiote empieza a fructificar a los 12 meses aproximadamente y logramos 12 a 16 meses para algunos casos, pero en el caso del Chocó por el tema de la lluvia fructifica rápido, pero logramos tener plantas fructificando entre 7 y 8 meses. La siguiente diapositiva. Bueno, entonces esto es todo el trabajo de investigación de por qué realmente se puede convertir el achiote en un modelo de bioeconomía para el Chocó. Se hicieron, por ejemplo, estandarización de métodos de extracción de extractos de vicina, de hojas, de cápsulas y semillas, con resultados increíbles, con todas las posibilidades de aplicación. Y es que ahorita les voy a mostrar otra diapositiva, pero lo importante de contarles de esto es que estandarizamos técnicas en donde se pueden extraer mayor cantidad de metabolitos secundarios para aplicación en cosméticas, en nutracéutica, en alimentación, y se hicieron extractos tanto de la hoja, de la cápsula y de la semilla, con la conclusión de que los tres insumos de la planta tienen extraíbles importantes aplicados a una cadena de valor que puede incrementar la potencialidad que tiene el territorio y mejorar también la rentabilidad de los procesos productivos para las empresas y para los pobladores del Chocó. La que sigue, esto es como el resumen de lo que se hizo. Se hicieron caracterizaciones químicas por gases masas, bueno, por tecnologías químicas, en donde aplicaba productos, que esto fue un logro muy importante también de este proyecto con Fondo Acción. Todo lo que les conté anteriormente es un proyecto que se hizo con CENIRRED y el Ministerio de Agricultura. Y esta parte muy importante en el que encontramos
metabolitos secundarios y compuestos bioactivos con actividad antioxidante, antiséptica, fungicida, insecticida, antimicrobial y antiinflamatoria. De hecho, hicimos unos ensayos pilotos preliminares y encontramos un compuesto, y eso es el resultado del gel antibacterial que se desarrolló ahora con el proyecto de Fondoación, y es un producto que que reemplaza definitivamente al triclosan, que es un compuesto químico que ya está fuera de uso por la FDA, y aquí tenemos un potencial muy grande. Y se desarrolló ahora con el proyecto un gel antibacterial que, como dice Lula, que por ahí está, la fan de los productos de Selvacéutica, es un producto de verdad maravilloso, no tiene ningún compuesto químico el gel ni el champú, pero que tiene todos estos extractos, y que finalmente cuando se hacen las pruebas, todos los estudios de eficacia y todos los estudios que le podemos poner un clic o una etiquetica a los productos, nos damos cuenta que realmente hay una posibilidad muy grande de desarrollar empresas en el Chocó, y que podemos incrementar también este relacionamiento con las comunidades, y es un aprendizaje continuo. Entonces, después les puedo contar también esto, pero se han hecho varias aplicaciones, entre ellas un cicatrizante que es súper efectivo y pues que hay que hacer estudios clínicos, pero solamente para decirles que aquí hay un gran potencial para que esto se convierta en un modelo económico de bioeconomía. ¿Y por qué? Porque aquí hay un proceso de economía circular, que es como se ha pensado la cadena de valor del achiote. Y por favor, me pasan la siguiente diapositiva y les cuento lo maravilloso, que esta es la parte que más me gusta. Y es, miren, en la cadena del achiote sucede una magia. Y es una premisa que yo he estado probando desde hace 15 años, cuando empecé a trabajar con esto, y es que la magia de la rentabilidad de los negocios en el Pacífico colombiano y en poblaciones tan apartadas como la Amazonía y el Guaviare, en donde no hay vía, es quitar peso y agregar valor. ¿Por qué quitar peso? Porque cuando yo transporto biomasa, yo estoy transportando humedad. Los productos biológicos, los insumos biológicos, en su mayoría tienen entre un 50 y un 80% de humedad. Y yo estoy pagando ese 50% de humedad en un transporte, cuando lo pudiera transportar en un producto liofilizado o en un extracto que tiene mucho más valor. Esto definitivamente, sin ir contra la posibilidad que necesitamos de tener mejores vías, sí nos va a adelantar un poco el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de nuestras comunidades, porque no tenemos que esperar a tener unas buenas vías, que finalmente lo que nos está parando las buenas vías es poder ser competitivos, porque cuando un producto del Chocó llega a Bogotá vale 10 veces más de lo que cuesta un producto que tiene una vía y tiene un transporte regular. Entonces, nosotros podemos pasar desde tener esta práctica ancestral de la masa y de la pasta de achiote obtenida con candela, y de tener una semilla húmeda que así se vendía en cápsulas, de tener rentabilidades del 5%, y ese es un cálculo ya hecho, casi al 80%. El salto es muy grande cuando tenemos semilla seca, como el trabajo que se hizo ahora con el proyecto de Fondoación y todo el trabajo con las comunidades del Medio Baudó, a poder tener una cadena de valor en el que se aprovechan absolutamente todos los insumos. Y esto es un resumen de lo que hicimos con achiote. Entonces, teníamos una cápsula, de la cápsula se producía semilla seca en el Chocó, de la cápsula se deshidrataba, se compostaba, se hicieron algunos ensayos. Ahorita hay un proyecto un poco más grande de cultivo de hongos comestibles y medicinales. Se composta esa cápsula, y una vez esa cápsula es degradada por los hongos, vuelve al suelo para poder abonar otras plantas en los cultivos. De la semilla seca extrajimos aceite, que también se hizo una caracterización química y un perfil microbiológico, y de eficacia también. Se extrae de la semilla seca, se extrae la vicina, por un lado, que tiene aplicación en textil, en cosmética, que es un doble compuesto vicina y norbicina, y tiene aplicación en nutracéuticos, en biocosmética. Pero de la semilla ya, en donde se ha hecho la extracción, no por calor, porque el calor nos degrada muchísimas cosas, sino por métodos con solventes, que fue un poco el ensayo que hicimos, y esperamos, es un sueño tener una planta que se diseñó produciendo vicina en el Chocó por métodos ambientalmente sostenibles. Se extrajeron compuestos bioactivos por un lado, pero por el otro lado aceite. Y de la semilla que quedó, se hizo un piloto en el que se molía y se hacía un suplemento para alimentación animal.
Como ustedes ven, hasta ahí no nos está quedando nada del producto. Entonces se aplicaba por textil y finalmente, pues de la Vixina se hicieron varias formulaciones para producir cicatrizante, el gel que tenemos ahora y el champú que, como ya dije, como ya nos contaba Marta, por la posibilidad de restauración, de hidratación y de protección, pues es un producto que nos puede reactivar mucho. Y aquí quiero cerrar un poquito antes de la siguiente diapositiva. ¿Cuál es realmente el core de esta activación de achiote? Es que entre menos transportemos y entre más lejos transportemos, entre menos lejos transportemos, la rentabilidad de nuestra comunidad va a ser mayor. Cuando nosotros tenemos empresas también internas, cerca de los productores, que tienen productos de valor agregado, esto va a dinamizar un poco más la venta del producto transformado de las comunidades. Entonces, esto es un ejemplo no solamente de bioeconomía, sino que es un ejemplo de economía circular, en donde se pueden cerrar los ciclos, porque todas las partes del achiote tienen un potencial muy grande y pueden entrar en mercados como una cadena de biocosmética que está creciendo al 25% mundialmente y una cadena de nutracéuticos en donde hay también muchos cuellos de botella para Colombia, muchos desafíos, pero que también es una cadena que está creciendo casi al 23%. La siguiente. Entonces, para finalizar, contarles que justo mucho del conocimiento está sin publicar y yo creo que es importante que lo hagamos porque esto va a dar muchísimo más, va a mejorar el potencial de esta cadena en el Chocó biogeográfico. Se publicó esta cartilla que es muy bonita, es una cartilla que tiene las 23 variedades de achiotes con sus plagas, con su, bueno, no, esta no tiene contenido de vixina, y entonces esto es para decirle lo siguiente, lo que nosotros creíamos del achiote para el Chocó es mucho más de lo que nosotros soñamos, porque encontramos variedades de achiote que tienen más del 30% de las variedades comerciales que están circulando, y aquí hay un gran desafío, y es poder certificar semillas propias y es poder trabajar con el ICA y con todas las instituciones que hacen este trabajo de certificación de semillas, porque necesitamos tener semillas certificadas, porque ya están todos los estudios químicos en donde dicen que tenemos semillas con potencial de porcentajes de vixina mucho más altos que las que están en el mercado. Entonces, eso es un poco mi aporte para contarles por qué el achiote se puede convertir en un motor de bienestar y buen vivir, pero sobre todo puede ser el primer ejemplo colombiano de bioeconomía en el que realmente podamos romper ese hito en que la calidad de vida y el estatus de nuestros agricultores en el país realmente tiene el lugar que se merece. Pues qué bueno escucharte, Mabel. Toda esta investigación que se ha desarrollado claramente nos da un mensaje muy positivo de que vamos en el camino correcto y abre, yo creo que un montón de ideas para que las personas continúen desarrollando y creyendo que efectivamente no solamente el achiote es un caso de bioeconomía, sino de economía circular, como nos lo comentabas. Y en el marco de toda esa investigación, el achiote también tiene propiedades para el sector cosmético. De la mano de Saba Gourmet, creamos un curry chocuano que se puede agregar a los alimentos y recetas. Si usted desea comprar este curry, puede escribir en este momento al WhatsApp que ustedes ven en pantalla. Tiene un costo aproximadamente de 25.000 pesos sin incluir el envío. Y veo que Shanti Zamora, dueña de Saba Gourmet, está conectada entre los asistentes y me gustaría hacerle una pregunta. Shanti, ¿me escuchas? Hola, sí, Margarita, te escucho. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Por qué es interesante para ustedes este tipo de proyectos y para tu empresa? Bueno, pues realmente, como decía ahorita Mabel, pues básicamente Colombia tiene un potencial gigantesco y sobre todo las zonas como el Chocó en especial, pues tiene una biodiversidad impresionante y pues esta biodiversidad, digamos que dentro de esa biodiversidad podemos encontrar una cantidad de productos y uno de los productos importantísimos es el achiote y nosotros, pues, Saba es una empresa que trabaja con especias. Nosotros hacemos desarrollos de sabores naturales a base de hierbas y especias y encontrar, digamos, este achiote chocuano con una calidad muy alta, digamos, en cuanto a sus cualidades organolépticas,
decidimos hacer un desarrollo de un producto que es el curry chocuano, y digamos que uno de los retos también, como decía Mabel, es el tema del transporte. El tema del transporte, pues digamos que son comunidades rurales muy distantes y que pues digamos termina siendo muy costoso el tema del transporte. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos ver, bueno, con todo esto podemos más bien trabajar con la pasta de achote, que es una pasta que es como la reducción del achote, de muchísima cantidad de achote reducida en una pequeña cantidad, en un pequeño, digamos, en un contenido mucho menor para transportar. Entonces hicimos el desarrollo del curry chocuano manejando varias hierbas también que ellas manejan de azotea y otras especies que nosotros manejamos, digamos, dentro de nuestra producción. Es interesante, digamos, es muy interesante ver que ahorita en Colombia ya nos estamos poniendo, digamos, las pilas a reconocer nuestra biodiversidad, a reconocer el valor que nosotros tenemos en nuestros territorios y digamos que toda esta cadena que viene, digamos, desde la siembra, la cosecha, todo lo que viene, digamos que es una cadena grandísima hasta el productor, digamos, o planta de alimentos en el caso nuestro, pues es una cadena muy, muy larga y muy compleja, donde si entre todos hay como unos eslabones claros y claves organizados, pues realmente sí vamos a poder tener la posibilidad de tener eh, básicamente unos productos con valor agregado por un lado y por otro lado una sostenibilidad, porque pues la sostenibilidad empieza pues básicamente desde el cultivo hasta digamos pues todo el mercado que se abra de ahí para adelante. Entonces pues son varios retos, como les decía ahorita, el tema digamos por qué escogimos la pasta de achote para manejar y para hacer el producto, pues por un lado es por logística y por otro lado también es por equidad de género, pues la pasta de achote se echa usualmente por las mujeres. No es un trabajo constante que ellas tengan, sino como lo hacen, digamos, como en sus ratos libres o en sus ratos dentro de varias labores que ellas hacen durante el día. Entonces, eso, pues, digamos, les permite a ellas un tema de ingresos y les permite también, digamos, como más fácil tener, digamos, enviárnoslo y tener un y tener unos ingresos pues mucho mejores. Nosotros en Saba, como les dije, pues somos una empresa que desarrolla sabores y pues digamos que una de las cosas importantes también para nosotros es el tema, digamos, de materias primas con un valor agregado. Y el valor agregado, pues digamos también, es como que venga de las comunidades, tenga digamos, unos precios justos para las personas que han hecho toda la labor de siembra, de cosecha, de manejos en sus comunidades. Y nosotros vemos que, pues digamos, acá en Colombia, básicamente también hay un potencial muy grande, no solamente en el tema del achote, sino en muchos otros temas de hierbas aromáticas que existen también en el Chocó y que existen en otros territorios nacionales. Y estamos pues actualmente tratando de que en lo posible casi todas nuestras materias primas sean, digamos, de origen nacional y pues que vengan principalmente de asociaciones y de personas que ya se están organizando y que realmente están comprometidas con enviarnos un buen producto, comprometidas con sus territorios y pues digamos que básicamente eso es lo que nosotros estamos buscando, o sea, como que pues haya una posibilidad grande para todos y pues que esas posibilidades en territorios, digamos, tan distantes se logran con el apoyo de todos, básicamente, y con el compromiso de todos. Entonces, pues veo que Fondo Acción pues ha hecho un trabajo interesantísimo con las comunidades. Veo que pues han hecho ya un tema de investigación mucho más profundo en temas, digamos, de innovación y desarrollo, porque todos estos temas que nosotros tenemos a nivel de biodiversidad realmente sí requieren un tema muy importante a nivel de investigación y desarrollo, muchos temas de laboratorio, muchos temas de investigar muchas nuevas, digamos,
como sustancias que pueden tener todos esos productos que nosotros hacemos acá en Colombia. Y eso puede tener un potencial gigantesco, pues no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de otros lados. Como decía Mabel ahorita, pues se encontraron 11 variedades de achote propias, nativas de la región, que muy seguramente van a ser mucho más ricas en algunas otras propiedades que otras semillas de pronto traídas, como decían, del Perú. Esas semillas de pronto traídas de otros lados, pues ya tienen variaciones genéticas que no son las propias donde realmente se ha tenido, digamos, en las semillas nativas. Entonces las semillas nativas pues ahí tienen un valor gigantesco. Hay que protegerlas, hay que recuperarles pronto algunas que de pronto se hayan ido perdiendo, y hay que darles como el valor y la visibilidad que realmente se requiere y se merecen, porque pues ahí está nuestra riqueza a nivel nacional, a nivel de territorios. Entonces, Así digamos es, como que así resalto es, mucho Shani. eso. No, claro que sí, y muchísimas gracias, pues digamos que tú haces parte de ese sector privado que ha creído en cómo aprovechamos el achote para que pase de ser simplemente la semilla, la pasta, y se vuelva parte de industria culinaria, industria cosmética. Muchísimas gracias por conectarte y por estar acá. Igual gracias a todos nuestros panelistas, y antes de dar paso a nuestro espacio de preguntas, los invitamos a llenar, por favor, nuestra breve encuesta. Ustedes la encontrarán en el link, encontrarán un link, perdón, en nuestro chat de Zoom. Es muy breve, son 5 preguntas para conocer qué piensan de estos espacios de territorios posibles. Ahora pasaremos a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta específica para nuestros panelistas, por favor, las dejen en el chat. Camila, nos están preguntando desde hace un ratico qué tan cerca estamos de lograr las certificaciones orgánicas de USDA y, bueno, no sé cómo pronunciarlo, EU Ecocert Bio, y cuánto está en temas agroforestales y cuánto en monocultivo para lograr los rendimientos que hemos hablado. Claro que sí, pues como les mencionaba, digamos que dentro del diagnóstico que se hizo de la norma orgánica SAC, no EcoCert, pero es ligada, digamos que a este sello, y a USDA, estamos en el 61% del cumplimiento. Ahí lo que tendríamos que revisar es la retroactividad de ese cumplimiento. La norma orgánica nos exige obviamente mínimo 3 años sin agroquímicos, y eso sería un punto a valorar para ver qué tan lejos estamos. Pero efectivamente, digamos que el potencial existe porque ya cumplen el 61% de los criterios. Entonces, faltaría, digamos que ese porcentaje restante. Aprovecho a contestar algunas de las que alcancé a leer dentro del chat, y es todo el tema de si es monocultivo o si es agroforestal. Como bien decía Jair, esto hace parte de un proyecto red que busca el proceso de conservación y pues de bajar la deforestación en los territorios. Entonces, creemos en modelos más agroforestales que monocultivo. Sin embargo, se hicieron nuevas parcelas, o sea, se hizo siembra de achote dentro de los territorios abiertos de las comunidades, y en estos territorios abiertos existen, digamos que diferentes productos, maderables, plátano, algunos asocios. Entonces creemos más en sistemas agroforestales, y ahí también aprovecho y contesto otra pregunta que estamos contra el tiempo, y es el tema de si la economía se va a basar solo en achote. Las economías y las dinámicas locales no deberían basarse en un solo producto, precisamente porque no son monocultivos, sino productos de sistemas agroforestales, y en ese sentido es clave tener esa dinámica económica en donde un desarrollo como el que hizo Saba en términos del curry chocuano mueve diferentes productos o diferentes insumos. Puede mover harinas de plátano, puede mover hierbas de azotea, puede mover el mismo achote. Entonces la idea y un poco lo que hablaba Mabel, es tener los subproductos también del achote y los subproductos de la región que alimenten esos modelos económicos locales. Gracias, Cami. La siguiente pregunta está dirigida para Jair. Jair, nos preguntan cómo y quiénes se involucraron más en el proyecto en términos de hombres y mujeres, y en el caso de la participación de los hombres, ¿qué tipo de actividades han cambiado? Por ejemplo, si han pasado de actividades como sierristas a dedicarse más al tema del achote, y en qué roles tú has observado en el marco del proyecto las mujeres se han vinculado más. Claro que sí. La participación entre hombres y mujeres fue muy equitativa.
porque de igual cuando se intentó el piloto, se inició el piloto, se trató de que hubiera equidad de género. Es decir, que casi que fue inducida, porque al decidir quiénes eran los beneficiarios iniciales, se trató de generar un equilibrio. Pero es importante ver la dinámica en que las mujeres lograron sostener más el número de árbol por hectárea, es decir, tuvieron una mayor responsabilidad. A pesar que hay cultivos de unos hombres que son muy buenos, en promedio las mujeres generaron una mayor responsabilidad en ese pilotaje. Lo otro es que sí se logró que la gente que pertenecía al sector de la madera fuera consistente con la actividad del achiote y con muy buenos resultados. Y siempre ellos haciendo también como generando como ese equilibrio entre mirar qué opciones genera a través de la madera, qué opciones se genera a través del achiote, y para ellos y para nosotros ha sido satisfactorio el tema de las opciones económicas o los ingresos que genera el achiote para esas personas. Muchísimas gracias, Jair. La siguiente pregunta es para Marta. Y Marta, nos preguntan efectivamente qué recomendaciones tienen ustedes para otras empresas o otras iniciativas, emprendimientos del sector privado que quieren hacer negocios en el campo de la bioeconomía y trabajo con comunidades locales. Bueno, yo pienso que lo primero es tener la sensibilidad frente a la comunidad. O sea, a todo aquel que quiera entrar a este nuevo reto de la bioeconomía, primero tiene que estar muy de cerca con la comunidad y, como decía en mi presentación, conocer todo lo que encadena este proyecto. Es así que da seguridad desde que la cadena esté completamente bien soportada. Si estamos en un 65%, por ejemplo, de lograr una certificación orgánica, es porque esto lo vamos a lograr, siendo muy importante para que pueda el producto semifinal, como puede ser un extracto, o el final, como puede ser el producto terminado, tener la sostenibilidad, porque si no se tiene en toda la cadena todo este apoyo de todos, realmente no es sostenible. Entonces, es el compromiso, es estar con las comunidades, es observar y trabajar eh, con todas las normas para que haya sostenibilidad. De resto, son proyectos que se pueden abortar muy fácilmente. Muchísimas gracias, Marta, por tu respuesta y por las recomendaciones. La siguiente pregunta va para Mabel y nos preguntan que cómo se puede asegurar la sostenibilidad ambiental en este tipo de proyectos cuando se trabaja en el desarrollo de productos a partir de plantas como el achiote. Bueno, un poco lo que contaba sobre la sostenibilidad ambiental y también la sostenibilidad económica. Creo que hay que incorporar las dos cosas. Y lo primero es que al convertir al achiote en un modelo de economía circular, estamos aportando a la sostenibilidad ambiental, porque es conocer todas las partes del proceso. Lo que decía en principio, necesitamos hacer un proceso de aprendizaje con las prácticas tradicionales de producción, con las prácticas tradicionales de sostenibilidad, desde cosas tan básicas, por ejemplo, como el tema del mantenimiento de las parcelas, ¿no? O sea, el Pacífico y el Chocó geográfico es un lugar en donde llueve demasiado, 95% de humedad, y esto cuesta muchísimo mantener una parcela porque cortamos las arbences y a los 2 días lo tenemos otra vez arriba. Entonces, conocer, digamos, estas prácticas nos permiten tener modelos de sostenibles mucho más consolidados, pero esto también requiere de más conocimiento, también requiere de más investigación. Entonces creo que eso es un poco articular para las prácticas sostenibles. Por el otro lado, para la sostenibilidad ambiental, necesitamos reincorporar todos los subproductos, o sea, todo esto del compostaje,
después de extraer los principios bioactivos y volverlos a usar como un producto, también nos genera, porque es, además, lo decía, que se asocia con la rentabilidad económica, y es que es un producto más que puede tener la comunidad como una oportunidad o como otra forma de ingreso. Pero hay una cosa que definitivamente nos da la sostenibilidad ambiental, y es poder tener un modelo de cultivo diversificado que nos permita tener proteína en el mismo cultivo, nos permita tener los productos de Pancogé y nos permita tener esta relación con la tierra que siempre han tenido las comunidades. Entonces, ahí es una mezcla como de valores sociales, de valores económicos y de valores ambientales. Y una última cosa que necesitamos para tener sostenibilidad de este tipo de propuestas, porque si no se nos convierten en propuestas románticas, es tener los mercados, es hacernos conscientes que tenemos que estar articulados con este tipo de productos que son conscientes social y ambientalmente, perdón, que son ambiental socialmente conscientes, y entonces necesitamos abrir esos mercados y necesitamos abrir más a las expectativas para este tipo de modelos de inversión, porque nosotros sabemos que los inversionistas arriesgan poco, y arriesgan poco porque conocen este tipo de modelos tienen muchísimos riesgos, porque hasta ahora se están implementando. Entonces, la sostenibilidad final la tiene que podamos tener mercados para poder lograr tener esta cadena de valor consolidada. Mil gracias, Mabel. Antes de continuar con la siguiente pregunta, Camila tiene su mano levantada. Camila, ¿quieres complementar o decir algo adicional? Sí, solo quería mencionar que desde el enfoque que tenemos del área de desarrollo rural sostenible, también esa sostenibilidad ambiental ocurre con el proceso de los biopreparados y la clínica de suelos perdón, ahí ya. Y la clínica de suelos que estamos precisamente como metodología implementando en estos territorios. Como bien decía Mabel, la cápsula se usa para compostaje y los subproductos son parte de la necesidad de generar el equilibrio en el ecosistema. Entonces, como área de desarrollo rural, creemos que las unidades de negocio en los territorios se complementan unas a otras, teniendo precisamente esa sostenibilidad ambiental. Si nutrimos el suelo, nutrimos una planta, y si nutrimos una planta, nos nutrimos nosotros como personas. Entonces, esa sostenibilidad se logra, digamos, que con este tipo de intervenciones. Gracias, Camila. Y aprovecho una pregunta para ti. Nos dicen que cómo funciona el proceso de secado con marquesinas y cuáles fueron los retos y oportunidades que encontraron allí. Bueno, pues aquí de hecho nos acompaña Mabel, que fue nuestro aliado en Selvacéutica y su equipo técnico para rediseñar las marquesinas, porque precisamente tuvimos varios ensayos y error en ese proceso y ha sido, digamos que muy satisfactorio llegar obviamente a la humedad que estamos llegando, que es del 12 al 15%, y que obviamente para la industria cosmética se tiene que seguir bajando. Pero claramente el diseño de esto fue un apoyo, como mencionaba, tanto de la UTC con profesores como del equipo técnico de Selvacéutica. Y pues con nuestro aliado también Cofagro, Guillermo Meri Mosquera, quien también ha estudiado el achote y estos procesos en campo. La marquesina, digamos que uno diría que no es una marquesina súper especializada o con cosas rarísimas. No, es un diseño, digamos que relativamente simple. El tema es ver cómo el flujo del aire entra y sale de la marquesina para no generar la precipitación de la humedad nuevamente en el producto. Y obviamente también las camas el lecho, digamos que donde se ponen las semillas, pues también tiene que tener un proceso de aireación para que la semilla se seque de manera uniforme. Esto obviamente lo podemos compartir ya en detalle para el resto para los asistentes que quieran obviamente mayor información, y pues esto está también en el estudio de caso y nos pueden escribir a los correos de nosotros o del equipo técnico de este proyecto. Vale, Camila, muchas gracias. La siguiente pregunta va para Jair y es sobre lo que sigue para las comunidades de aquí en adelante. Nos preguntan si las personas involucradas, las familias que estuvieron allí en el marco de todo este proyecto, cómo se ven a futuro con las capacidades que ya existen y qué sigue para ustedes.
Las familias involucradas, nosotros le hemos venido dando continuidad y todo el apoyo como consejo comunitario y aún más ahora con la ejecución del proyecto. Nos hemos sentado inicialmente a hacer evaluaciones de números de hectáreas, de números de plantas, y lo que hemos decidido preliminarmente es poder brindarle a esa familia un acompañamiento para que incrementen el número de plantas. Y ese incremento lo que va a lograr es que también el nivel de ingresos se lleve a los niveles que ellos quieren alcanzar. Adicionalmente, lo que hemos planteado es una estrategia de mucho trabajo con mujeres. Nosotros queremos trabajar con mujeres en los 40 consejos locales que tiene el Consejo Comunitario General. Y queremos hacerlo con una estrategia que ellas nos han enseñado. Las mujeres que han trabajado achiote no lo han trabajado por grandes extensiones. Lo han hecho detrás de sus casas, donde tienen alrededor de 50 o máximo 100 árboles de achiote. Y es una plantación que ellas logran sostener, porque el achiote chocuano es un achiote que logra controlar la maleza. Le es muy fácil para ella sostenerlo porque logra controlar la maleza y se le brindaría el resto de la asistencia técnica. Pero lo importante es que involucraríamos mucho más personas y sobre todo mujeres, que es la gran apuesta que el Consejo Comunitario General del Baudó tiene, apostarle a las mujeres y apostarle a los jóvenes en todos estos procesos. Pues Jair, muchísimas gracias a Mabel, a Marta, a Camila, a Jair y a Elías Rentería, que también hace parte de todo este equipo comunitario y ha estado en el chat respondiendo muchísimas de las preguntas. Les quiero dar muchas gracias por toda su colaboración y por ver cómo un ejemplo de bioeconomía y economía circular es posible en nuestro país desde el territorio. Antes de terminar, les recordamos que ustedes pueden conocer en detalle todo lo relacionado al proyecto de Achiote en nuestro caso de estudio que les estamos compartiendo de nuevo por el chat. Recuerden, por favor, diligenciar la breve encuesta sobre cómo les pareció este espacio para seguir mejorando y construyendo territorios posibles. Darles las gracias a mis panelistas de nuevo y a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.